Quinto ciclo de conferencias de Ciencias Sociales dirigida a profesores y alumnos de Ciencias Sociales y Problemas Éticos del Mundo Actual. Muy buenos días tengan todos ustedes, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta escuela preparatoria número 10. Asimismo, saludamos a las diferentes preparatorias que nos siguen a través de Internet. La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría Académica en coordinación con la Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior y la Escuela Preparatoria número 10, presenta la conferencia La Educación durante el Porfiriato, que será dictada por la profesora Mireya Sandoval Asprón, miembro de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. A continuación me permito presentarles a todos ustedes las autoridades que integran nuestro presidio. En primer lugar, presentamos al ingeniero Samuel Castillo Santillán, director de la Escuela Preparatoria número 10, para quien pido un aplauso. A continuación, al maestro José Reséndiz Valderas, presidente de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística y director del Centro de Información de Historia Regional de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Al maestro Dagoberto Silva Fernández, subdirector académico del Nivel Medio Superior. Y a nuestra conferencista, la profesora y maestra Mireya Sandoval Asprón, miembro de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística. Contamos también con invitados que nos acompañan a este magno evento. Tenemos a la licenciada Diana Margarita Rodríguez Moncada, coordinadora de proyectos de nivel medio superior y exdirectora de la preparatoria número 10. Asimismo, saludamos y recibimos al licenciado Francisco Alvarado Segovia, cronista oficial de Doctor Arroyo, investigador del Centro de Información de Historia Regional de la Autónoma de Nuevo León. Sean bienvenidos todos ustedes, maestros de las diferentes escuelas y alumnos que nos acompañan aquí mismo y también vía Internet. A continuación tenemos un mensaje del director de esta escuela. Recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Ok, buenos días. La educación es la base del desarrollo de las naciones, pueblos y regiones, y principalmente la de aquí de nuestro querido doctor Arroyo. Buenos días a todos. Bienvenidos sean, maestro José Reséndiz Valderas, presidente de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística, maestro Dagoberto Silva Fernández, subdirector de Nivel Medio Superior, maestra Mireya Sandoval Asprón, miembro de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística y conferencista del día de hoy, licenciado Francisco Alvarado Segovia, cronista de aquí, paisano de doctor Arroyo, licenciada Diana Margarita Rodríguez Moncada, exdirectora de esta preparatoria y coordinadora de proyectos de nivel medio superior. Sean bienvenidos, alumnos, maestros de las áreas de ciencias sociales y artes, apreciación de las artes, sean bienvenidos. No me queda más que agradecerles. Sabemos que nuestra preparatoria es una de las preparatorias más alejadas, más no abandonadas por nuestras autoridades universitarias, y prueba de ello es la difusión que se le ha dado a la educación en el sur del estado y los apoyos que nos han otorgado. De mi parte, sean bienvenidos y muchas gracias, y esperemos que su estancia aquí en Doctor Arroyo sea agradable. Sí, gracias.
Muchísimas gracias a nuestro director, el ingeniero Samuel Castillo Santillán. Y también vamos a pedir a recibir al maestro José Reséndiz Valderas, presidente de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística, a que nos dirija un mensaje. Un fuerte aplauso para él, por favor. Buenos días. Nos da mucho gusto estar en este lugar tan hermoso, uno de los más apartados, diríamos, de nuestro estado, colindante con San Luis Potosí, y donde la naturaleza no ha sido muy bondadosa con este lugar, pero donde el espíritu emprendedor de sus habitantes ha superado esas adversidades naturales con mucho entusiasmo, y además donde se plasman resultados que atestiguan que esa capacidad de sobrevivir a la adversidad del ser humano es muy peculiar de los habitantes de Doctor Arroyo. Por eso a nosotros nos complace, como presidente de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, nos complace grandemente estar en este lugar. Mi presencia se debe a un convenio que la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística tiene signado con la Rectoría, y donde ese convenio establece el compromiso de nuestra sociedad y de la Rectoría para dictar conferencias en las preparatorias de toda la universidad, aún aquellas preparatorias que, como esta preparatoria de Doctor Arroyo, que es la número 10, ¿verdad?, se encuentren demasiado apartadas, porque la intención del señor rector es que esas conferencias lleguen hasta los lugares más lejanos de nuestra universidad, porque esas conferencias, todas ellas versan sobre la historia de México, desde la conquista hasta la época actual. Y es un conocimiento, el conocimiento histórico, el que viene a fortalecer el carácter humanístico que tienen las universidades públicas. Ese carácter humanístico que les da razón de ser a las universidades públicas, y que es una diferencia así grande con respecto a las universidades privadas. Por eso a nosotros nos complace grandemente y asistimos con mucho gusto, porque aparte de darles el mensaje directamente a los estudiantes y a los profesores de las ciencias sociales y de las humanidades, nos permite contribuir con ese carácter que deben tener las universidades públicas, y que en tiempos como hoy eso se agiganta mucho más como una necesidad imprescindible, ya que los tiempos actuales, como los que estamos viviendo, con esta globalización que nos llegó hace tiempo y que viene acompañada de un desarrollo extraordinario de la humanidad en todos los aspectos, y donde los medios de comunicación y de información se han agigantado de manera inconcebible, pero también donde ese desarrollo tecnológico viene acompañado de una frialdad que nos asusta. Y esa frialdad de alguna manera se refleja en los seres humanos, y por eso hoy la sociedad tecnológica y de la información está siendo golpeada fuertemente hacia la parte esencial de las relaciones humanas. Y no solamente en las relaciones públicas, sino inclusive en los propios hogares. Y qué mejor que, como lo hace esta universidad,
la Universidad Autónoma de Nuevo León de traer estas conferencias que reavivan ese carácter humanístico y esa identidad que nosotros, los seres humanos, debemos tener, no solamente con nuestro país, sino también en nuestras familias, para poder tener una respuesta siempre razonable hacia lo que estamos viviendo, para que esas relaciones humanas, en lugar de que se vayan perdiendo por todo lo que se está viviendo en la actualidad, se fortalezcan con este ciclo de conferencias. Por eso nos da gusto estar aquí con ustedes y por eso también contribuimos con mucho gusto con la Universidad Autónoma de Nuevo León, con este programa que en realidad es muy importante para todos y cada uno de los estudiantes que forman parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y muy especialmente para preparatorias como esta, que se encuentran mucho más apartadas de la parte de donde está ubicada la Universidad Autónoma de Nuevo León. Así es que ojalá y esta conferencia que hoy versa sobre la educación en la época del Porfiriato les sirva de eso para dar un paso más para entender la historia de nuestro país, lo conozcamos más y sepamos quererlo más, porque yo siempre he dicho que no se puede querer lo que no se conoce. Así es que conozcamos a nuestro país en su desarrollo para quererlo mucho más y hacer algo más por él, para que siga creciendo y que como un país emergente pase pronto a ser uno de los países primordiales en el ámbito internacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. También pedimos la participación, quien nos tiene un mensaje, el maestro Dagoberto Silva Fernández, subdirector de nivel medio superior, para que nos dirija, le damos un aplauso por favor, para que nos dirija un mensaje. Adelante, maestro. Muy buenas tardes, ya casi, ¿verdad? A todos ustedes, muy contento de estar en la preparatoria número 10 y saludar de nuevo a profesores y a ustedes estudiantes. No los había saludado antes porque cuando he venido antes he saludado a otras generaciones, y saludar a los maestros de siempre, saludar a esta comunidad educativa que, como muy bien lo dijo el maestro Samuel, no porque está apartada, está alejada de las intenciones de la Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior. Maestro José Reséndez Valderas, maestra Mireya Sandoval Aspront, maestro Samuel Castillo Santillán, estimados profesores, queridos estudiantes, quisiera iniciar con un mensaje que envía para ustedes el maestro Alejandro Galván Ramírez, director de Estudios de Nivel Medio Superior, felicitándolos como siempre y sintiéndose también muy orgulloso de dirigir a 29 escuelas preparatorias que conforman el sistema de educación media superior de la Universidad Autónoma de Nuevo León, cuya capacidad de atención en este momento es de 63,000 estudiantes, 29 diferentes escuelas, 63,000 estudiantes, y de estas 29 escuelas preparatorias, 14 de ellas ya inscritas en el Sistema Nacional de Bachillerato, es decir, ya evaluadas por un organismo que nacionalmente evalúa a todas las escuelas preparatorias en el país, que suman un poco más de 17,000 preparatorias en todo México. De esas 17,000, solamente un poco más de 400 han sido evaluadas por el Sistema Nacional de Bachillerato. En Nuevo León hay casi 20 escuelas inscritas en este sistema y ustedes, la preparatoria 10, orgullosamente están inscritas dentro de ese sistema. Soy uno de los 9
de las 9 personas que en este país elaboraron, no me gusta mucho hablar de mí, el manual de operación para evaluar estas escuelas en todo el país. Lo hicimos 9 personas de distintas universidades que fuimos invitados a trabajar en este proyecto. Como director de la preparatoria número 14 de General Terán, en ese tiempo, cuando se elaboró este manual, pensaba yo en las preparatorias de la universidad y pensaba en la propia escuela que yo dirigía, que es la 14, y pensaba en la preparatoria 10, en la 11 que está en Cerralbo, en la 24 que está en Anáhuac, en la 7 que está en San Nicolás. Y cuando estábamos elaborando aquellos indicadores que nos iban a decir cómo calificar a una escuela de calidad, y pensaba yo en cada una de las escuelas, pensaba también en esta escuela y decía, las escuelas de la Universidad Autónoma de Nuevo León van a pasar con mucha facilidad, van a ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato. Eso me da mucho orgullo y se los digo a los estudiantes y profesores de la preparatoria número 10 para que sientan cuál es su posición a nivel nacional y cómo es que esta posición nos la ganamos en el diario hacer, en el diario devenir, en el diario dirigir una escuela. Por eso quiero felicitar muy afectuosamente a Samuel, al maestro Samuel, porque durante el periodo de su gestión de 3 años se logra que la preparatoria número 10 esté dentro de esas poco más de 400 escuelas que forman parte de ese Sistema Nacional de Bachillerato, de casi un total de 18,000 que hay en el país. Y eso es un gran orgullo para nosotros que somos la Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior y para la Universidad Autónoma de Nuevo León, para el Estado, porque el Estado no completa ni 20 escuelas inscritas en ese sistema y ustedes están en ese sistema. Por eso felicito muy calurosamente al profesor Samuel y a todo su equipo de profesores y a ustedes estudiantes que son beneficiarios y recipiendarios de este gran beneficio que es el pertenecer al Sistema Nacional de Bachillerato. Y los invito a que sigan conservando y elevando los indicadores que manifiestan que ustedes tienen este nombramiento, porque trabajan día a día y superan cada día las cosas. Con esta felicitación reconozco también el trabajo de todos los directores que han antecedido a Samuel, porque no es trabajo de un día, es trabajo histórico y bueno, aquí están nuestros historiadores, nuestros amigos los historiadores y no me podrán decir esto es un logro de todos los que han estado antes, es un logro de estudiantes, de profesores, de toda esta historia que bueno, se va a celebrar ahora en septiembre, el 40 aniversario de las preparatorias 10, 11, 12, 13 y 14, porque fueron fundadas en el mismo año y lo vamos a festejar. Con esta felicitación a ustedes, a su director, a sus maestros, felicito y reconozco el trabajo de la maestra Damaris, de la maestra Diana Margarita, de la maestra Marta Ledesma, del maestro Mario Gutiérrez y de todas las personas que han dejado y han puesto su granito de arena para que suceda el hecho de lo que estoy tratando de resaltar ahora. De verdad es un gran orgullo tener dentro de 29 escuelas preparatorias, 14 que ya están inscritas en el Sistema Nacional de Bachillerato. La meta es que a mediados del año 2014 todas las escuelas de la Universidad Autónoma de Nuevo León estén dentro de ese sistema. Quiero aprovechar el micrófono para agradecer a la Sociedad Neoleonesa de Geografía, Historia y Estadística, porque comparten con nosotros esta inquietud y porque apoyan en este programa tan importante que es hacer conferencias de manera itinerante por todas nuestras escuelas de bachillerato en todo el estado y traer a colación la historia, que no por ser historia tiene que ser aburrida. Recordar que la historia sirve para reconocer
o el pasado para interpretar el presente y para predecir el futuro, pues todos somos historia. La preparatoria 10 es historia y esa historia nos lleva a ser hoy por hoy una escuela inscrita en el Sistema Nacional de Bachillerato. Agradecerles infinitamente a ustedes que están en esta sociedad y que colaboran de manera muy importante con profesores y estudiantes, sobre todo en las unidades de ciencias sociales y de problemas éticos del mundo actual. Reconocer su trabajo, reconocer la capacidad científica, porque la historia es una ciencia, sin duda, que tienen para ir conformando todas estas conferencias, para ir presentando libros cada vez, para ir reconstruyendo las historias perdidas en cada una de las comunidades de nuestro estado y reconocerles este trabajo. A este programa de estas conferencias, como muchos otros programas que tenemos, como el mundo de los materiales, como el trabajo con los creadores de arte, como el trabajo que tenemos, no recuerdo otros programas, se me olvidan, muchos programas que tenemos y que sostienen a estos 63,000 estudiantes y que los afectan, por así decirlo, positivamente en muchas esferas, y apoyamos a todas las unidades de aprendizaje que conforman el plan de estudios de nuestro bachillerato. Quisiera terminar refrendando este agradecimiento y reconociendo el trabajo de cada uno de ustedes, reconocer el trabajo del maestro Francisco Javier Alvarado, originario y ex estudiante de esta escuela preparatoria, de quien se deben sentir muy orgullosos, como debe haber muchos otros egresados destacados que han estado en posiciones importantes a nivel de la universidad, a nivel gubernamental, a nivel de las grandes empresas de Nuevo León o en alguna parte del país, y por qué no en el extranjero. Decirles que estamos muy contentos de estar con ustedes, traerles ese saludo del maestro Alejandro, agradecer públicamente a la Sociedad de Geografía, Historia y Estadística y felicitar muy calurosamente a estudiantes, profesores, directivos de esta escuela por la posición que ocupan en la educación media superior en todo nuestro país. Muchas felicidades, reciban un caluroso saludo, saluden a sus papás, muchachos, díganles que los directivos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, desde la rectoría, las secretarías, las direcciones, como es la nuestra, que es la Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior, estamos pendientes de una formación de calidad para todos nuestros 153,000 estudiantes, de los cuales 63,000 son de bachillerato y de los cuales aproximadamente 180 son de la preparatoria número 10, orgullosos zorros de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchas gracias. Muchísimas gracias al maestro Dagoberto, muy emotivas y asertivas sus palabras, así como las de el ingeniero, las del maestro Recendis y las del director. Bien, me permito invitarlos a pasar a ocupar sus lugares asignados en la butaca. Vamos a dar inicio a esta conferencia, no sin antes dar una breve lectura, y digo breve porque si leemos todo el currículum de nuestra conferencista, yo creo que me tardaría muchísimo tiempo, debido a lo extenso que es. Ella nos ha solicitado concretizarlo, y me voy a permitir nada más leer algunos de sus aspectos de su preparación académica. Bien, nuestra exponente, la maestra Mireya Sandoval Asprón, posee la siguiente formación académica: licenciatura en Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestría en Educación Superior, especialidad en la enseñanza de las Ciencias Sociales, un posgrado de la
de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Certificado del examen de competencia en inglés, extendido por la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Consejo Británico en México. Pasante de doctorado en Educación de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León y padrón de investigadores de la Dirección de Innovación Educativa y Posgrado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Vamos a recibir, por favor, con un fuerte aplauso a la maestra Mireya Sandoval Asprón, quien nos compartirá sus conocimientos con esta conferencia titulada La educación durante el Porfiriato. Bienvenida, maestra, adelante. Muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación a participar en esta preparatoria número 10 y me da mucho gusto que las autoridades que nos acompañan el día de hoy pues den datos muy importantes. Estamos en una sociedad de la información, en una sociedad del conocimiento y es bien importante que ustedes tengan información, que no se sientan una institución aislada. Ustedes forman parte de todo un proyecto nacional, de todo un proyecto universitario, donde ya destacaba el maestro Dagoberto, que ustedes son de las 14 preparatorias certificadas. Bueno, pues tiene presencia a nivel nacional la preparatoria número 10. Muchas felicidades a los maestros, a los estudiantes y al director de este plantel que nos recibió el día de hoy. Pues quiero agradecer al presidente de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística, al maestro José Reséndiz Valderas y actual director del Centro de Historia Regional, pues por haberme programado en coordinación con la Dirección de Educación Medio Superior a este tan importante evento que, como decía el maestro Reséndiz, se debe a un convenio que hizo la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística y en coordinación con la maestra Diana Margarita Moncada, que es coordinadora de proyectos académicos de la Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior, pues nos hemos ido coordinando con ella, ¿verdad? Hemos hecho trabajo con la maestra. Al ingeniero Samuel Castillo Santillán, director actual de este plantel, preparatoria número 10, por habernos recibido. Muchas gracias, maestro. Al maestro Dagoberto Silva Fernández, subdirector general de la Dirección de Educación Medio Superior, exdirector de la Preparatoria General Terán número 14, y me quiero imaginar y estoy segura de todos los logros que usted llegó a proyectar en esa preparatoria, colega además. Bien. Pues bien, el día de hoy preparamos dentro del programa de Ciencias Sociales que tiene la Dirección de Educación Medio Superior a todas las 29 preparatorias que son parte de la universidad, pues el día de hoy nos toca el tema de la educación en el Porfiriato. Y a mí, antes de dar inicio, es unas 30-40 minutos los que me llevaré. Aquí es bien importante qué pretendemos. Este programa que tiene la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística está íntimamente vinculado, académicamente hablando, a lo que es el programa de Ciencias Sociales. Aquí no es que a través de nosotros, miembros de la Sociedad de Historia, les enseñemos historia, únicamente es complementar, fortalecer lo que bien sus maestros que imparten ciencias sociales con mucho conocimiento, con mucha competencia y autoridad abordan temas de historia, pues bien nosotros venimos a apoyar, a fortalecer esta disciplina, esta ciencia, como bien lo mencionaba el maestro Dagoberto. Y antes de iniciar el Porfiriato, ustedes ya tuvieron la asignatura de historia en la primaria, en la secundaria y ahora en preparatoria, pues a través de la disciplina de las ciencias sociales. Yo sé que ya les es familiar o el personaje
que nos ocupa el día de hoy, el general Porfirio Díaz. Ya lo habrán escuchado, leído, estudiado, aprendido durante este proceso de formación que ustedes iniciaron desde los primeros años de su vida académica, que fue la primaria. ¿Cuál es la intención, mi propósito de manera particular con esta charla que tiene el tema, ya lo he mencionado, la educación durante el porfiriato? Pues se pretende que el alumno comprenda la situación educativa que se dio en este periodo, que conozca, que tenga conocimiento, información de dos propuestas educativas que se dieron con dos secretarios de instrucción pública, como lo hoy conocemos secretarios de educación pública. Anteriormente, en esa época, eran instructores de justicia y pública, ¿sí? Y vamos aquí, aparte de que vamos a hablar de un panorama general de la política del general Porfirio Díaz, pero ahí sí vamos a ser muy breves, porque el tema central es que en este periodo hubo dos momentos importantes que elevaron el desarrollo, el crecimiento del país, y esto fue posible gracias a la educación como un instrumento, como un proyecto nacional donde era beneficiar y unificar un proyecto para todo el país. Y obviamente resaltan dos figuras muy importantes, como lo fue el licenciado Joaquín Baranda y el licenciado Justo Sierra. Pero bien, como todo periodo de la historia tiene un momento, tiene un impacto nacional, pues esa es la intención, que estemos conscientes, que tengamos información de cómo se dio este fenómeno del porfiriato, cuáles fueron los factores que influyeron en la educación y cómo ha ido evolucionando la educación en nuestro país. Hay que estar conscientes de cuál fue el contexto social, económico, político de este periodo del porfiriato. Pero ¿qué entendemos nosotros por contexto social? ¿Qué es un contexto social? Pues es un momento, es las circunstancias, son las acciones, es la situación que está viviendo el país. Por ejemplo, si yo les preguntara en este momento, ¿cuál es el contexto social, cuál es el acontecimiento que nos toca vivir actualmente a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel local? Bueno, pues a nivel internacional, ¿qué dice el contexto? ¿Cuál es la situación que estamos padeciendo a nivel internacional y cómo impacta a nivel local también? El desempleo, la crisis económica de Grecia, de España, la crisis económica que está atravesando actualmente Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el 80% del comercio en México es directamente con el país de Estados Unidos. Entonces, si ellos tienen una crisis económica, impacta en el comercio con nosotros también. Otro fenómeno que se da actualmente en nuestro contexto a nivel internacional, pues es el calentamiento global. Nadie estamos ajenos a este fenómeno del medio ambiente, de la ecología, y esto impacta también a nivel nacional y a nivel local. Hace un momento mencionaba el director con el presidente de la sociedad que lo que es el problema de la sequía pues ha azotado fuertemente a estos municipios, pero no le es un problema que le es propio al municipio de Doctor Arroyo. También a nivel nacional tenemos el problema de la sequía. En México está muy fuerte el problema del agua potable, de la inseguridad, la corrupción, y últimamente en las noticias, si ustedes tienen el hábito, la iniciativa de leer el periódico, de ver las noticias, aunque sea por internet, pues también está la problemática del CENTE, de la reforma educativa. Pues bien, ¿por qué les menciono estas situaciones? Porque así como tenemos un panorama actual de inseguridad, de corrupción, de sequía, problemas de agua potable, la crisis económica, así en el periodo del porfiriato, pues hubo serios problemas en torno a su política, a su economía. Siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que vamos a ver de manera, voy a tratar de ser muy breve?
La agenda nos habla de la educación durante el porfiriato, los dos personajes, Joaquín Baranda y Justo Sierra, la educación en Nuevo León con un personaje que la historia reconoce lo que aquí trabajó en nuestro estado durante el gobierno de Bernardo Reyes. Bien, ¿cómo llega Porfirio Díaz al poder? Bueno, derrocando una vez al Lerdo de Tejada, se llamó porfiriato, el periodo que abarca de 1876 a 1911, durante el cual Porfirio Díaz gobernó en nuestro país, excepción de 1880 a 1884, gobernado por su compadre Manuel González. Lo interesante es la paz que vivió México en este tiempo. Porfirio Díaz es un personaje que provoca mucha controversia, porque si bien es cierto que tuvo más de 30 años en el poder, 31 años en el poder, también es de mucho reconocimiento todo el desarrollo, el crecimiento que tuvo en México en este largo, prolongado periodo del general Porfirio Díaz. Aquí vamos a recordar un poco que aquí no eran sexenios, que aquí los periodos eran de 4 años, es hasta 1934 con el presidente Lázaro Cárdenas, que ya los periodos empiezan a ser de 6 años. Bien, pero la fórmula, general tenía su propia estrategia de dirigir al país y él aplicó una fórmula: poca política y mucha administración. Funcionó satisfactoriamente durante largos años porque el país ansiaba la paz y quería mejorar su condición económica. Porfirio Díaz demostró que podía mantener la paz y sabía cómo impulsar la economía nacional, y lo hizo con hechos muy concretos que ahorita vamos a describir de manera rápida. Al concluir el porfiriato, México pasó de tener en 1877 un solo ferrocarril con 460 kilómetros, y luego pasó en 1910 ya contaba con 19,000 kilómetros de una red ferrocarrilera. Obviamente que este acceso del ferrocarril tuvo acceso al comercio, a la movilidad social de ese periodo, se abren las comunicaciones. Como qué tipo de comunicación fue posible que hubiera un crecimiento muy notable en la agricultura, en la minería, en el comercio, ya que en la industria, ya que si tuvimos acceso a través del ferrocarril, pues se abrieron nuevos medios de comunicación que ya existían, solo que se multiplicaron y fortalecieron el territorio nacional, como lo fue el correo postal, el telégrafo y la telefonía. Entonces, esto incrementó que hubiera más acceso a la comunicación y al comercio. ¿Qué otro factor favoreció ampliamente la economía del país? Pues fue que se empezaron a crear bancos donde se apoyaban a los hacendados, pues para que las haciendas fueran muy productivas. Y ya que estamos hablando de un crecimiento comercial, de un crecimiento económico, el general Díaz aplicó la estrategia de llevar al país a una internacionalización que no se había dado, no con la magnitud que se pudo realizar gracias a Porfirio Díaz. Hubo una articulación del comercio internacional, ya que empezaron a exportar minerales. ¿Qué minerales? El cobre, la plata, el oro. Exportaban cacao, café de Tabasco, y bueno, pues esto enriqueció mucho al comercio. ¿Dónde exportaba el país? En Alemania, en Francia, en Europa, y bueno, eso fortaleció y llegó a tener pues muy positivo. Ya había mucha pobreza y hubo más oportunidad de crecimiento económico, de que cierto sector se viera beneficiado. Hablando educativamente, en el plano educativo, el 90% de la población en México era analfabeta, o
O sea, realmente la situación sí era muy grave, pero pues había el intento de que a través del comercio el país fuera desarrollando y progresando. Y en la medida que ese progreso se fuera dando, pues obviamente la educación era una tarea muy importante en el quehacer de nuestro país. Esto es en cuanto a la cuestión económica, el comercio que se dio en esta época del porfiriato. En lo que es ahora el papel que realizó Joaquín Baranda, pues también él tuvo muchas aportaciones. Secretario de Justicia e Instrucción Pública permaneció 19 años como instructor, como lo que hoy llamamos secretario de Educación Pública, y tuvo muchos logros educativos. Él estaba convencido de que educación es un factor básico para el progreso y bienestar de los hombres y de los pueblos, y que la escuela debe proyectarse a todos los confines del país, porque además de lo anterior es un factor de unidad nacional. Tenían muy claro la importancia, lo imperioso que era la educación en nuestro país, como lo tuvo también el otro personaje que vamos a ver, Justo Sierra, Moisés Sáenz, como lo fue José Vasconcelos, que sí era importante el progreso económico del país, pero era fundamental también la educación, alfabetizar al país, porque el problema de la analfabetización en México era muy grande. En 1883, la historia de la educación en México registra un notable acontecimiento. Fue fundada en el estado de Veracruz, bajo la dirección del maestro Enrique Lauscher, la Escuela del Modelo de Orizaba. ¿Por qué se le decía que era un modelo de escuela? Porque esta escuela tenía un plan de estudios que comprendía clases de inglés, clases de francés. ¿Por qué inglés y por qué francés? Porque bueno, ya Porfirio Díaz había hecho relaciones con estos países en el comercio y empezábamos a exportar, y ahí también México importaba productos. Entonces era una necesidad que nuestros maestros, que nuestros alumnos, que nuestra sociedad fuera teniendo la oportunidad de manejar estos idiomas. Aparte del inglés y el francés, se les dio dibujo, literatura, canto, moral, música y gimnasia. Este fue el modelo de Orizaba. Y bien, como todo buen modelo, pues también en otras ciudades de nuestro país se fueron abriendo este tipo de escuelas. De esta academia salieron los primeros maestros con muy buena preparación profesional. Durante el prolongado periodo de Baranda, ya habíamos mencionado que fueron más de 19 años, 7 meses y 5 días fue lo que él se prolongó como secretario de Justicia e Instrucción Pública. Pues se fueron abriendo escuelas. La primera escuela normal fue en Veracruz, luego se inauguró otra escuela más en la Ciudad de México en 1987, luego otra escuela normal para señoritas en 1889, en Tamaulipas también, en Ciudad Victoria, Saltillo, en Oaxaca. Este mismo modelo de formación. ¿Esto qué quiere decir? Que no había maestros antes, sí los había, pero eran maestros empíricos, sabían leer, sabían escribir, porque alguno de ellos, si su nivel socioeconómico les permitía tener acceso a una educación muy selectiva, pues ellos empezaban a impartir clases en las haciendas, en las comunidades muy pobres, y había una imperante necesidad de profesionalizar la labor del maestro, que fuera un especialista del maestro, ¿verdad? Que no fuera empírico únicamente. Otra situación, otro logro que tuvo Joaquín Baranda, aparte de promover las escuelas normales, como ya lo mencionamos en las ciudades, ya había la preocupación de la educación de los infantes, de los pequeños, de los niños de 4 a 5 años.
Bueno, la enseñanza preescolar comenzó a ser también una preocupación, y en esa época de grandes inquietudes pedagógicas, porque recordarán ustedes que estos modelos pedagógicos venían del extranjero, entonces trataban estos ideólogos de la educación adaptar esos modelos a las demandas educativas de nuestro país, aunque había una gran diferencia en la cuestión socioeconómica, ¿verdad? A veces no eran posibles que esos programas se llevaran a cabo tal y cual como estaban en su país de origen. Bueno, este maestro tuvo la iniciativa de seleccionar a las mejores alumnas de este modelo de escuela que tuvo su origen en Orizaba, ya se los mencioné, y seleccionó a un grupo de alumnas destacadas, a un grupo de maestras, y las mandó a Alemania, ¿sí? ¿Por qué en Alemania? Porque en Alemania ya en esa época ya existía la instrucción preescolar, de ahí deriva el nombre de Kinder. El primer Kindergarten fue abierto por Friedrich August Froebel de Alemania, que se traduce Kinder a jardín de niños. Froebel, competente pedagogo educador de Alemania, reconoció que los niños necesitaban un ambiente activo para aprender y los animó a que aprendieran con la danza, la música, actividades de jardinería y el juego. Aquí, cuando leí yo que relacionaban habilidades del niño a través del juego en lo que es el medio ambiente, porque jugaban en los jardines, aquí me viene a la mente que muchos años todavía futuro llegaría la influencia de Gabriela Mistral, quien en el año de 1922 es invitada por quien fuera el primer secretario de Educación en México, José Vasconcelos. Y Gabriela Mistral era una maestra rural que tenía mucho reconocimiento en Chile, y después de ganar el Premio Nobel de Literatura en el año de 1945, José Vasconcelos la invita a trabajar a lo que eran las reformas educativas en el campo, y Gabriela Mistral asociaba mucho el aprendizaje del infante con el juego y decía que el niño que tenía que aprender en su contexto, en su medio. ¿Y cuál es el contexto de la educación rural? El campo. Entonces el niño aprendía a través de habilidades propias de los programas que ella ayudó a colaborar con José Vasconcelos, pues mucho tenía que ver respetar el medio ambiente, tenerle amor a la tierra, al campo, y aprender a conservar su patrimonio ecológico, y todavía no estábamos hablando de un problema de calentamiento global, de una falta de cultura ecológica, más sin embargo en el programa de Kindergarten en Alemania ya veían la importancia de instruir al niño en el cuidado del medio ambiente. Lo retoma Joaquín Baranda, manda grupo de estudiantes y maestras y dice, bueno, que nuestros niños del campo, que nuestros niños campesinos aprendan también que se debe de cuidar el campo y que podemos vivir y crecer en armonía con la naturaleza. Bien, como parte de la filosofía de la educación, desarrolló una serie de aprendizajes estructurados para motivar el aprendizaje con trabajos manuales y la exploración. La idea central en su teoría era que una buena educación comienza aprendiendo la expresión creativa y la cooperación social. Dentro de la cooperación social influye fuertemente la familia, el maestro, ¿sí? Y en cambio, este señor, claro que tenía una visión futurista, Joaquín Baranda, porque ya había una preocupación, bueno, ¿y los niños qué? Estamos trabajando ya porque haya acceso a los niños que ya tienen edad para ir a la primaria, pero los más pequeños, ¿qué pasa con ellos? Entonces, este proyecto ya existía, y como en México, cuando legalmente se viene a ser obligatorio el programa de preescolar, pues esto fue en el periodo de Felipe Calderón, en el año del 2004.
En México se proporcionan estos programas a niños y niñas de entre 3 y 5 años de edad y consta de 3 grados o niveles. Estimulan el desarrollo intelectual, emocional y motriz del niño para favorecer un mejor aprovechamiento en la educación primaria. Esta propuesta, recordaremos que llega primero en Alemania, pero pues Alemania es ya todo un país con toda una estructura política y educativa. Para cuando lo propone este autor, Joaquín Baranda, estamos hablando de 1840, y México en el 2004 ya a través del Congreso ya lo decreta obligatorio, o sea, el proyecto ya estaba, fue un visionario, Joaquín Baranda, él ya tener conciencia de que había una necesidad de cómo educar y formar a los niños, ¿no? Bueno, desde el ciclo escolar en el 2004 al 2005, el tercer año de este nivel educativo es obligatorio, y luego a partir del ciclo escolar del 2005 al 2006, el segundo año también es obligatorio, mientras que a partir del 2008 al 2009, ya primer año de preescolar ya es obligatorio. ¿Por qué hago mención y por qué menciono estos ejemplos? Porque pues aquí sí nos damos cuenta que la educación es un proceso gradual, continuo, y que estas reformas educativas, por muchos factores que ahorita no vamos a mencionar, tardan mucho para cristalizarse, para llevarse a cabo, para ser efectivas. Bueno, otro personaje más. Entonces, que nos quede muy claro qué hizo Joaquín Baranda. Impulsó, promovió la profesionalización del profesor. Estableció las bases a futuro para que también se le diera formación, instrucción a los pequeños. ¿Y cómo fue eso? Hasta el 2004, pero ya estaba planteado, ¿sí? Bueno, esto es, obviamente que hizo muchas cosas más, estuvo más de 19 años frente a la Secretaría, como hoy la conocemos como Secretaría de Educación. Por cuestiones políticas se retira, él renuncia. Otro contemporáneo de él, porque fue alumno de Joaquín Baranda, fue Justo Sierra, que mientras Joaquín Baranda fue instructor de educación Pública y Justicia durante 19 años, Justo Sierra fue su alumno, y cuando él se preparó, estudió, también ocupó cargos directivos que dependían de Joaquín Baranda. Entonces él tenía ya la escuela de formación y mucha sensibilidad a cierto sector de la población, y él lo transmite también y de alguna manera le da continuación a los proyectos de Joaquín Baranda. Siguiente diapositiva. Bueno, pues él es el general Porfirio Díaz. Siguiente. Aquí tenemos algunas imágenes que se relacionan con el proyecto de Porfirio Díaz que aumentó las vías del ferrocarril. Entonces, el tren es únicamente, se explota mucho para la cuestión comercial, pero también para que la población se pudiera trasladar de una ciudad a otra. Ya mencionamos de cómo fue que se expandió rápidamente el ferrocarril, y eso lo provocó un impulso, un desarrollo, un crecimiento notable para esa época en México. Siguiente. Bueno, ahí tenemos también una referencia de las extensiones, ¿no?, de las vías del tren. Siguiente. Ahí el comercio, mencionamos que México exportaba, aparte de los minerales que se mencionaron, pues también el comercio, tiendas departamentales, importábamos telas, ropa de Europa, de Francia en lo particular. Siguiente. Y eso permitió pues que se abrieran establecimientos de tiendas departamentales, ¿no? Siguiente. Aquí está el personaje Joaquín Baranda, originario de Mérida, Yucatán, abogado, orador destacado, miembro de la Real Academia de Madrid, lo que hoy se conoce como miembro de la Real Academia Española.
Aquí quiero destacar que tanto Joaquín Baranda como Justo Sierra, los dos de profesión eran abogados. ¿Por qué abogados y por qué no maestros? Porque en esa época el abogado tenía más acceso a involucrarse en las decisiones políticas o tener acceso al gobierno, y desde ahí, desde esa profesión, pues ellos podían tener algún cargo, cierto poder que les permitía tomar decisiones e implementar programas a favor de la educación, de la instrucción, porque el concepto de educación es muchos años después aparece, ¿no? Era la importancia de instruir a la población, porque como ya mencionamos al principio de esta charla, más del 90% eran analfabetas, campesinos, indígenas y los pobres, ¿no? Siguiente. Mencionamos, Baranda inicia con un nuevo estilo de política educativa, hasta hoy ha sido el responsable de la educación que más tiempo ha durado en el cargo, 19 años, ya lo habíamos mencionado, se retira por diferencias políticas y renuncia. Siguiente. Justo Sierra, originario de Campeche y también abogado, pero con una sensibilidad igual que su contemporáneo, Joaquín Baranda, pues era de formación ambos abogados, pero con una sensibilidad enorme de la enorme necesidad de instruir al país. Fue alumno de Joaquín Baranda y su colaborador en diferentes cargos educativos, eso ya lo mencioné. También se desempeñó como secretario de Instrucción Pública. Él confirma la tesis del secretario Baranda: la educación es un proceso social que invade todos los aspectos de la vida, la escuela del pueblo es la vida misma. Y ya que estamos hablando de procesos, hay un autor, Fermoso Paciano, que él dice, ¿qué es la educación? La educación es un proceso gradual, continuo, exclusivamente humano. ¿Cuál es el eslogan de la universidad? Educación para la vida. ¿Esto qué quiere decir? Que la educación es una necesidad que abarca todo género, hombres, mujeres, y que no hay una edad con que se concluya. Hace 3, 4 años, aquí hay autoridades de la universidad, el actual rector, el doctor Jesús Sánchez Rodríguez, proyectó un programa para personas de la tercera edad, son diplomados, es formación integral. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas de la tercera edad tienen derecho a continuar con la educación, y es un programa para fortalecer su desarrollo integral, que son personas que todavía tienen la suficiente capacidad y habilidad para tener conocimiento y generar conocimiento. Son programas que abarcan temas de la salud, lo social, la cultura. O sea, son programas que están actualizados con las demandas sociales. ¿Por qué? Porque este sector de la población, de alguna manera tenemos una cultura de excluirlos, y son nuestros sabios. De hecho, en las primeras civilizaciones, a quienes estoy hablando de las civilizaciones de Grecia, pues a ellos se les consultaba, a los ancianos, y ahora nuestra sociedad los excluye, y bien, pues la universidad a través de este proyecto pues los está invitando nuevamente a tomar clases, a regresar al aula, ¿sí? Bien, continuamos con Justo Sierra. ¿Cuál fue su política educativa? ¿Cuáles fueron los logros de él? Tenemos identificados hasta este momento lo que hizo Joaquín Baranda: promover y fortalecer, profesionalizar al profesor, y de alguna manera ella iba proyectando lo que era, entre otras muchas cosas, pero aquí no nos podemos extender más, la preocupación de la formación de los niños pequeños. Bueno, Justo Sierra realizó un Congreso Nacional de Educación Primaria convocado en el año de 1910, y el dato estadístico que sirvió para el análisis crítico de este congreso fue el siguiente: la República contaba con 12.418 escuelas primarias oficiales, a las que concurrían 889.511 alumnos, de una población escolar estimada de 3.486.910 niños, de la cual quedaban excluidos de atención educativa 2.597.000 por falta de espacios
y maestros. Y esta situación en la actualidad no nos es ajena, seguimos teniendo serios problemas de infraestructura en nuestras escuelas públicas a nivel nacional, no es un fenómeno local, esto es una problemática a nivel nacional. Desgraciadamente, la esclavitud del campesino y el sistema feudal de explotación de la tierra impidieron a Sierra romper la ignorancia imperante en el medio rural para probarlo de maestros y escuelas con más de una vez lo que expresó que era su mayor ambición, la fuerza política de hacendados y caciques. Esto fue uno de los factores que influyó fuertemente en que el proyecto de educación nacional no se fortaleciera, porque si bien ya existía un programa, si bien ya existía un recurso asignado a estos programas, había mucha resistencia. ¿Por qué? Porque los señores feudales, los amos de las tierras, no les convenía que sus campesinos o los hijos de sus peones acudieran a la escuela. Obviamente que había mucha resistencia. Por eso, hasta que se acabó con el caciquismo, con los feudales, fue que empezó a haber un notable progreso de acceso a la educación para todos los mexicanos, pero fue un proceso gradual y fueron largos periodos de constante lucha de tratar de alfabetizar al país. En 1908 fue expedida una nueva ley de educación primaria en la que por primera vez se adoptó el término educación, ya no era instrucción, era educación, que era el usual en la lexicología oficial y popular de ese entonces. Continuando con la obra educativa de Sierra, es el primero que funda escuelas técnicas agrícolas y capacitación obrera. Fundó los primeros jardines de niño. Como yo les mencionaba, la idea fue ¿de quién? De Joaquín Baranda, pues él fue discípulo de él, alumno de él, y él concretó ese proyecto, ¿no? También tenía la idea de que por medio de la educación quería crear un alma nacional. Comprendió que la mala alimentación de los niños es un factor negativo en la educación. Ya desde ese entonces había una preocupación por la alimentación. En México, ¿hasta cuándo cobra impacto la alimentación del niño en el rendimiento escolar? O sea, ¿cuándo paramos las antenas? Cuando la Secretaría de Salud a nivel nacional reconoce que hay un serio problema de obesidad en adultos mayores y en niños. México es primer lugar en obesidad de adultos y primer lugar en obesidad infantil. Entonces la Secretaría de Salud pega el grito porque dice, no me alcanza a atender a tanta población. La solución no es darles medicamento, la solución es fomentarles una cultura de una alimentación sana. Y bueno, por eso también recientemente la Secretaría de Educación con la Secretaría de Salud han elaborado programas de prevención de la diabetes, de la gordura, eliminando de las escuelas públicas la comida chatarra. Y es un eliminar entre comillas porque ¿quién va a garantizar que no se venden en los estanquillos de las escuelas frituras, jugos, productos que no tienen suficientes vitaminas para los niños y que eso realmente sí les provoca un problema y que impacta en el rendimiento y en el desarrollo integral del niño? Ahora, ¿por qué el programa hasta hace poco de activación física? Pues por lo mismo, si no nos alimentamos sanamente tenemos problemas de salud. Y esto que provoca el bajo rendimiento escolar en nuestros alumnos. Pues esto ya se contemplaba, pero la verdad no tenemos ni 10 años de haber implementado estos programas de activación física en escuelas de primaria y secundaria y la eliminación de alimentación chatarra. Y aquí en estos programas con estos innovadores, reformadores educativos, pues ya se planteaba esa situación. Siguiente diapositiva. Justo Sierra Méndez fue un escritor, historiador, periodista, poeta y político mexicano.
fue decidido promotor de la fundación de la Universidad Nacional de México, lo que hoy conocemos con la UNAM, que lamentablemente las últimas noticias, pues un grupo de estudiantes tiene secuestrada la rectoría, ¿sí? Hay que estar bien al pendiente de lo que acontece, cuál es nuestro contexto a nivel nacional, qué está pasando en México, no únicamente en la cuestión política, en el sector salud, sino en el sector educativo también. Es importante que nosotros tengamos esa iniciativa, esa curiosidad de tener conocimiento de la realidad en que vivimos y qué nos toca o qué nos corresponde hacer nosotros para mejorarlo, ¿sí? Se le conoce también como el maestro de América por el título que le otorgan varias universidades de América Latina. Esto es en cuanto a la labor de Justo Sierra. Siguiente diapositiva. Originario de Guadalajara, Jalisco, el destacado militar y político general Bernardo Reyes, padre del poeta universal Alfonso Reyes. Siguiente. Siguiente. Bueno, ¿cuál fue el logro que se le reconoce a Bernardo Reyes? Bernardo Reyes fue un destacado militar y político, gobernó el estado de Nuevo León durante más de 20 años, logrando un importante desarrollo industrial, comercial y económico. Fue uno de los hombres más cercanos y fieles al general y presidente mexicano Porfirio Díaz. En el año de 1885, cuando inicia el mandato Bernardo Reyes en Nuevo León, había 4 fábricas de hilados y la fábrica de Casimires y una fábrica de cerveza. Asimismo encontramos fábricas de piloncillo, azúcar y otros productos. En educación, Reyes puso mucha atención a la instrucción primaria y trabajó coordinadamente con el Consejo de Instrucción Pública, reorganizando el reglamento de dicha instrucción. Por sugerencia del Consejo en Instrucción Pública, se cambió el estudio de la gramática castellana por el de la gramática de la Academia Española, con el que actualmente nos quedamos. El gobierno regaló los ejemplares necesarios de esta obra a los ayuntamientos del estado. Cabe señalar que la responsabilidad de la educación primaria radicaba sobre los municipios. Según Bernardo Reyes, más de 15,000 niños de ambos sexos concurren a las escuelas si se considera el censo de la población de aquella época, pero Bernardo Reyes se queja en México de que hay mucho ausentismo, pero también habría que ver qué provocaba ese ausentismo, que los niños no acudían a la escuela, pues que todavía había el problema de los hacendados, de que había vandalismo, de que eran peligrosas que los niños recorrieran tantos kilómetros de distancia. Entonces los papás, o bien porque se dedicaban a trabajar la tierra, no les concedían el permiso, o bien porque esto era un problema de inseguridad para los menores, ¿sí? Impulsó y promovió mucho la educación secundaria. Siguiente diapositiva. De hecho, el Colegio Civil, que bueno, si no lo conocen la mayoría, actualmente ahí es la Secretaría de Extensión y Cultura de nuestra universidad, pero es un ícono de la universidad porque ahí nace la Universidad Autónoma de Nuevo León. La educación secundaria y de preparatoria se imparte en el Colegio Civil, ubicado en la ciudad de Monterrey, como consecuencia de su modernización y actualización en el sistema de enseñanza. Como resultado de su aplicación, desaparecieron sus sucursales existentes en algunos municipios, debido a que no cumplían los objetivos, por lo que fueron creados. Dichas sucursales estaban ubicados en Villaldama, Marín, Linares, Cadereyta y Montemorelos. ¿Por qué? Porque no había alumnos. Había toda la intención de fortalecer el país a través de la educación, pero había mucha resistencia, mucha renuencia a que los niños acudieran a la escuela. Tampoco había maestros. Entendamos que esta reforma educativa inicia en el centro del país, apenas se está trabajando, fortaleciendo, entonces todavía en Nuevo León todavía tardaron años para que este proceso educativo se diera. En cuanto a la educación normal para la formación de profesores, fue creada la Escuela de Profesores en 1886 y desde su origen fue atendida por un solo profesor, Miguel F. Martínez,
que hoy aquí en el estado de Nuevo León pues hay una escuela que lleva su nombre, y a partir de 1887 al año siguiente se agregan 2 profesores a trabajar, ¿sí? Y actualmente Roger Cosío, que es un sociólogo, historiador, él dice que actualmente México tiene 33 millones de analfabetas. ¿Esto qué quiere decir? Que no hemos erradicado totalmente este fenómeno del analfabetismo en nuestro país. Si bien es cierto y hay que reconocer que hemos tenido grandes logros, pues aún tenemos muchos desafíos en cuanto al tema de la educación en nuestro país. De esos 33 millones de analfabetas, la estadística nos dice que son niños menores de 15 años, y geográficamente están ubicados en el sur del país: Oaxaca, Puebla, Veracruz, Guerrero, Chiapas. Todavía en esas ciudades donde no digo que no hay escuelas para campesinos, para indígenas, pero aún hay mucha renuencia de los padres por permitirles a sus hijos tener acceso a la educación pública. Y claro que desde el año de 1917, a través desde la Constitución de 1917, a través del 3er artículo, la educación ya es laica, ya es gratuita, pero todavía hay mucho por hacer. Yo les sugiero, ya para concluir, que si tienen acceso a internet, busquen un documental de Finlandia, que es un modelo educativo que ha sido muy exitoso en su país. Salió un documental del sistema educativo estadounidense, Esperando a Superman, es el título de ese documental, y es una fuerte crítica al sistema educativo estadounidense. El modelo educativo cubano, y la película de Panzazo, que fue muy criticada por los autores que la produjeron, pero bueno, es un sistema, es una crítica al sistema educativo en México. Y eso es lo que el día de hoy les vine a compartir. Por su atención, muchas gracias. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para la maestra Mireya Sandoval Asprón, quien nos vino a compartir sus conocimientos. Vamos a iniciar y a proceder inmediatamente, maestra, si nos permite, a la sesión de preguntas y respuestas por parte de nuestros alumnos que ya tienen por ahí planteadas algunas dudas. Si levantan su mano, por favor, para dirigirme. Sesión de preguntas y respuestas. Si levantan su mano, por favor, quien tenga alguna pregunta anotada respecto al contenido expuesto en esta conferencia. Voy para allá con el micrófono, ¿me permite? ¿Cuál era el nombre del profesor alemán que fue basado en el modelo para el Jardín de Niños de México? ¿Cómo? Si alguien más, por favor, que levante su mano. Por allá atrás. Regresando al tema de lo de la educación en el Porfiriato, yo tengo la duda de que si el personaje que le antecede a Porfirio Díaz tiene como algunos indicios para que la educación que se imparte durante su periodo de gobierno haya sido de esa manera. Gracias. Antes de Porfirio Díaz, pues Lerdo de Tejada, y luego el periodo del Porfiriato, que tuvo 31 años, pero particularmente, ¿cuál es la pregunta? Porque el antecesor de Porfirio, pues lo derrocó, derrocó a Lerdo de Tejada. ¿Pero cuál es tu pregunta? O sea, que si Lerdo tuvo algo que ver para que la educación se impartiera de esa forma, o fue simplemente idea de Porfirio Díaz. No, yo creo que en su momento, como el actual presidente, todos tienen una propuesta educativa,
y la intención cuando alguien llega al poder pues es fortalecer al país, pero México que tenía problemas tan graves, tan imperantes, pues que yo creo que ha sido un país que ha tenido un rezago educativo, un atraso enorme, porque si bien es cierto que la tarea de la educación es imperante, pero había problemas más graves como las tierras, como los caciques, los hacendados, y como que primero ahí fue la prioridad, el comercio. Tenían que trabajar en el comercio para que generara recursos, para que generara riqueza. Y el problema del porfiriato es que había muchos problemas graves, entre ellos la educación, no por eso menos importante, pero como que había prioridad, había prioridad en otros proyectos. Bien, ¿tenemos otra pregunta? Mi pregunta es, ¿por qué si el caciquismo intervenía tanto en la educación de la población de México, por qué el gobierno, en lugar de hacer algo en contra del mismo, por qué lo siguió apoyando? Porque no le convenía tener confrontación con ciertas élites. Recuerden que la gente hacendada era gente adinerada, era gente que tenía dinero, y pues tenían grandes extensiones de territorio, y esos hacendados formaban parte de la economía del país a través de la producción de sus haciendas. Entonces era un problema muy complejo. Sí se tenía detectado que la problemática, que uno de los factores era que no les autorizaban a sus campesinos, a los hijos de sus peones, a acudir a la institución, porque los niños representaban mano de obra también. Pero el porfiriato fue un proceso largo, sí se estaba consciente de la problemática, pero la solución no se iba a dar en un problema, como en nuestra actualidad. El problema de la educación, cada sexenio es una nueva reforma educativa. Cuando nuestras autoridades presidenciales, nuestros presidentes entiendan que la educación es un proyecto y no un problema de presupuesto, ¿qué es lo que hace cada sexenio? Ahí te va el presupuesto de los jubilados, pensionistas, seguro social, obras públicas, educación, cuando la educación debe ser algo imperante, que es un proyecto nacional y a largo plazo. Lo estamos viviendo ahorita con la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Hay un total rechazo, renuencia a la reforma educativa, y hemos sido testigos de acontecimientos muy fuertes en nuestro país con el CENTE, el haber quitado a la lideresa por muchos años que estuvo al frente del CENTE, la manifestación que ya tiene buen rato de los maestros en Guerrero. O sea, ¿sabemos cuál es el problema? Sí, lo tenemos detectado. La solución también, pero en la solución hay muchos intereses, y ahí es donde está el meollo del asunto. Sabemos que hay 33 millones de analfabetas. Hay un documental de Eugenio Poloboski, búsquenlo, está bien interesante, está muy abandonada, aunque las cifras oficiales que nos dice la Secretaría, no, pues estamos atendiendo a las poblaciones más vulnerables de las sierras, de los rancherías, pues ahí en ese documental no muestra ese beneficio, ¿sí? Y esos 33 millones geográficamente se saben dónde están detectados y qué se ha hecho. Es un problema muy complejo la educación. Ahí en Guerrero, una comunidad de indígenas, se les instaló una escuela móvil. Los propios indígenas la destruyeron. O sea, es difícil, es muy complejo. Bien, maestro, tenemos una pregunta más, si nos permite. Claro que sí. Volviendo al tiempo del porfiriato, ¿qué consecuencias hubo al mandar alumnos mexicanos, hijos de hacendados, a estudiar a otros países como Inglaterra, Alemania? Pues obviamente ellos eran hijos de familias que pertenecían a una clase social alta con muchos beneficios. ¿Cuál fue el beneficio? Pues que ellos obtuvieron profesiones, carreras. El propio José Vasconcelos estudió en el extranjero
y tuvo una formación académica muy sólida, misma que le ayudó a tener una conciencia social y un compromiso con el país. Él quiso elevar, contribuir al progreso, al desarrollo de México a través de la educación, porque obviamente él tuvo una visión diferente porque se preparó en el extranjero, como muchos instructores de educación pública en nuestro país tenían el pensamiento pedagógico de otros países porque se fueron a estudiar allá y la intención era buena, era mejorar su país, pero ha sido muy difícil hasta este momento erradicar la educación. Que hay programas, sí los hay. La Universidad Autónoma de Nuevo León tiene una grande preocupación. Ustedes son parte de una estadística de alumnos que están insertos en los programas educativos. Ustedes están en una estadística donde están estudiando, se encuentran en una educación de nivel medio superior, pero todavía hay una estadística muy grande, 33 millones de jóvenes que no están estudiando la primaria ni la secundaria, muy lejos están de tener acceso a la preparatoria. Esto es un problema a nivel nacional. Maestra, yo tengo una inquietud de hacer una reflexión y a su vez hacerle algunas preguntas por dudas en la cuestión de la formación académica. Mire, Justo Sierra tiene un papel muy bien ganado en la historia de este país, pero también a mí me gustaría que usted nos diera algunos datos sobre la filosofía que hizo que estas personas pudieran desarrollarse. En torno del nivel de la preparatoria se habla de Gavino Barreda, no Gavino Barrera, no, Gavino Barreda como el promotor de la escuela preparatoria en el país y cuyo fundamento filosófico lo toma de Augusto Comte, tendiente a la filosofía del positivismo, basándose en los conocimientos científicos de la época, pero muy particularmente es ahí donde está el aspecto de convergencia a la pregunta: ¿qué papel juega el positivismo dentro de la cabeza de Porfirio Díaz y el partido de los científicos? ¿Y qué tan científicos eran los científicos de ese partido para poder conceptuar la educación en ese momento y en última instancia crear los paladines que integraron el gabinete de Porfirio Díaz para que se pudiera crear esa red ferroviaria de 20,000 kilómetros que en otros regímenes, sea de cualquier partido, PAN, PRI, PRD, en estos momentos, pues han abandonado el ferrocarril? Yo quisiera que nos platicara en torno de cómo fue ese enfoque y el interés vital de Porfirio Díaz de industrializar el país y en qué aspecto está preocupado por la educación en términos generales. Pues había el interés de industrializar el país y había el interés de modernizar al país y había el recurso y había los elementos necesarios. Ahora bien, yo mencioné que por cuestiones políticas, el que estuvo antes de Justo Sierra renuncia precisamente porque tuvo diferencias con el grupo de los científicos. Este autor, Joaquín Baranda fue el que no estuvo de acuerdo, como usted cuestiona, o sea, qué tan científicos eran. Pues había intereses políticos, ante todo regía el poder y los intereses políticos. Entonces en ese grupo de científicos pues no hizo mucho por la educación. Si bien era un grupo de científicos que bien es cierto, algunos de ellos fueron discípulos de Augusto Comte y esa teoría del positivismo la implementaron aquí en México, pero estamos hablando de que pues el nivel socioeconómico es diferente, entonces como que hubo un choque también de ideologías y lo principal era la cuestión política. Entonces los intereses políticos estaban muy por encima de lo que era la necesidad y la urgencia de la educación, ¿sí? Como ahora pasa en nuestro país. ¿A qué se le invierte más? A la educación.
Si se le invirtiera más a la educación, no tuviéramos esas cifras, esas estadísticas que maneja Roger Cosío de más de 33 millones de analfabetas. ¿Qué le falta a México? Se invierte a través del Producto Interno Bruto el 7%, y ese 7% realmente se ve reflejada en el país. No, en la infraestructura. Aquí, aunque mucho se mencionó, lo dijo el presidente de la sociedad, lo mencionó el director, lo mencionó el maestro Dagoberto, de que Doctor Arroyo es un municipio que está muy alejado de la zona metropolitana de Nuevo León, pero bueno, existe la institución, brinda servicios la institución, se ve el resultado, se ve el trabajo, y aquí están, pero vayan ustedes a las sierras, ahí no hay ni escuelas, ¿sí? No las hay. Yo les recomiendo a usted de manera particular el documental de Eugenio Poloboski, que hace una crítica a que dónde están las escuelas de las sierras. Ahí en el documental se ven abandonadas, como que están años abandonadas esas escuelas móviles, la telesecundaria fracasó. ¿Sí? ¿Cómo hablar de educación abierta, cómo hablar de educación a distancia si no hemos resuelto el problema de la educación básica? Es muy complejo el tema de la educación. Bien, maestra, una última pregunta nada más ya para concluir con esta sesión de preguntas y respuestas. Adelante. Durante el porfiriato, ¿hubo alguna persona que se encargara de que los campesinos aprendieran, que le interesara que tuvieran educación? Pues definitivamente los hacendados no, pero ellos sí, precisamente porque había mucha desigualdad social, había mucha pobreza, muchas injusticias, les expropiaban sus tierras, pues por eso fue el estallido de la Revolución Mexicana, por mucha pobreza, por mucha desigualdad, por muchas injusticias. Claro que los padres de los campesinos querían una mejor calidad de vida para sus hijos, como hoy en la actualidad. Ustedes ocupan un lugar. ¿Qué les dijo el maestro Dagoberto? Feliciten a sus padres y díganles que aquí estamos trabajando por ustedes en su desarrollo integral. ¿Por qué? Porque nos queda muy claro que la educación es el único instrumento para realmente tener una formación integral y un beneficio a largo plazo, porque la educación es un proceso gradual, continuo, que dura para toda la vida. Ustedes se están formando, por eso están en la preparatoria, porque estoy segura que todas ustedes tienen aspiración de tener un lugar en la universidad a nivel profesional, claro, pero que puedan, que los factores, que el contexto se los permita, es ahí pues uno de los factores, ¿no? Aunque la universidad cuenta con todo un programa muy noble de becas, y estoy segura que todos van a tener la oportunidad siempre y cuando ustedes la quieran aprovechar también. Y así como los padres de esos niños campesinos que no tenían acceso, claro que los padres estaban seguros que la educación era la vía para que ellos no tuvieran esos padecimientos de pobreza, de injusticia, de enfermedades, de desigualdad social, como en la actualidad. Bien, pues muchísimas gracias. Vamos a despedir con un muy fuerte aplauso. Muy valiosas sus palabras, muy asertivas, maestra. Muchísimas gracias por compartir este conocimiento con nosotros. La preparatoria número 10 agradece su presencia, maestra. Agradecemos también a la colaboración especial del personal de educación a distancia para la realización de este evento. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos.